Buenos días, mi nombre es Diana Carolina Lozano Patiño, soy estudiante de Medicina Veterinaria de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y hoy les vengo a hablar sobre la enfermedad de la fiebre amarilla. En cuanto a generalidades, encontramos que es una enfermedad vírica aguda, es denominada hemorrágica y es transmitida por mosquitos infectados y puede ser prevenible por la vacuna que se aplica una vez en la vida porque ofrece la suficiente inmunidad como para no repetir las dosis. El término amarilla hace referencia a la ictericia que puede presentar algunos pacientes en los distintos periodos sintomatológicos. Es importante mencionar que esta ha sido causa de una importante mortalidad y letalidad en zonas tropicales de África y Suramérica. Es una enfermedad de declaración obligatoria internacional y cuenta con un periodo de incubación de 3 a 6 días. En cuanto al agente etiológico, pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus, y tiene un genoma de ARN monocatenario de polaridad positiva. Contiene una capa bilipídica y mide alrededor de 40 a 60 nanómetros. Este virus tiene la capacidad de replicarse en el citoplasma de las células infectadas. Hay una generalidad importante que destacar y es que solamente existe un serotipo del virus de la fiebre amarilla, pero 5 genotipos diferentes. 3 de ellos se encuentran en África y 2 en Sudamérica. En cuanto al vector, el virus de la fiebre amarilla tiene como vector principal los mosquitos, que transmiten el virus de un huésped a otro, principalmente entre los monos si hablamos de zonas selváticas, pero también del mono al hombre y de una persona a otra. Hay varias especies diferentes de mosquitos en la que contamos con Aedes aegypti y Haemococcus que transmiten el virus. Aedes aegypti es infectante durante toda su vida. Dura de 6 a 8 semanas y el virus se transmite transováricamente. Es considerado el verdadero reservorio. Haemococcus también es un vector importante y tiene similitudes con el anterior, pero este se denomina el transmisor selvático. De igual manera, transmite el virus transováricamente y vive en las copas de los árboles de galería. Perpetúa su ciclo entre los primates que tienen su hábitat. Cuando hablamos de la patogenia del virus de la fiebre amarilla, encontramos que tienen un RNA de cadena simple, como lo mencionaba anteriormente, y que además es un patógeno intracelular que se va a replicar en el citoplasma de las células infectadas. Este virus tiene 4 fases para alcanzar su replicación viral absoluta. La primera fase es que el virus se va a adherir al receptor celular. La segunda fase es que va a encontrar cómo replicarse por medio de la endocitosis y va a haber una liberación de nucleocápsides que va a permitir la transcripción de ARN y la formación de proteínas virales. Y por último, va a suceder la replicación del genoma viral. El virus de la fiebre amarilla va a infectar células linfomonocitarias y macrófagos. Por lo tanto, los ganglios linfáticos regionales se van a ver afectados y van a incluir un mayor tamaño. Las células infectadas van a migrar a otros tejidos y van a infectar a macrófagos, fijos o móviles. Acá hablamos de macrófagos que pueden ser monocitos en sangre o macrófagos que se ven denominados así cuando se encuentran en tejidos. En tejidos como cuáles, el hígado, el vaso y el riñón. Los viriones que van a ser liberados infectan células vecinas en el hígado y en las glándulas suprarrenales. Y las células infectadas van a activar la respuesta inmune, humoral y celular y así va a ocasionar la liberación de diferentes citoquinas por medio de mediadores inflamatorios. En la siguiente imagen se visualiza de manera más explícita la forma como el sistema inmunitario va a actuar contra el agente vírico que está causando diferentes injurias en el organismo. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de células, como las dendríticas, los linfocitos, células epiteliales, monocitos en sangre y macrófagos en tejido, que se van a encargar de secretar diferentes citoquinas y sustancias mediadoras de inflamación para que se produzca una respuesta inmunológica. Al final de esa respuesta inmunológica, que con el tiempo va cambiando y se va transformando, se van a desencadenar diferentes respuestas por parte del organismo que no pueden llegar a ser tan favorables para el individuo que está siendo afectado por este virus.
La primera alteración es una alteración a la microcirculación, lo que va a ocasionar una isquemia, un shock y una coagulopatía producto de la respuesta humoral y celular. En la siguiente diapositiva encontramos la transmisión. Las diferentes especies de mosquitos viven en distintos hábitats. Algunos se crían cerca de las viviendas, que son los que denominamos los domésticos, otros en los bosques, que denominamos los salvajes o selváticos, y algunos en ambos hábitats, como es el caso del Aedes aegypti, que se denominan semidomésticos. Hay 3 tipos de ciclos de transmisión, pero en la literatura solo reportan 2, selvática y urbana. En la selvática contamos que en las selvas tropicales lluviosas los monos son el principal reservorio del virus. Ellos son picados por mosquitos salvajes que transmiten el virus de monos a monos, y las personas que se encuentran alrededor pueden recibir picaduras de mosquitos infectados y así de esta manera pueden contraer la enfermedad. Encontramos una fiebre amarilla urbana. Las grandes epidemias se producen cuando las personas infectadas introducen el virus en zonas muy pobladas con gran densidad de mosquitos y donde la mayoría de la población tiene escasa o nula inmunidad por falta de vacunación. En estas condiciones, los mosquitos infectados transmiten el virus de una persona a otra. Por eso este tipo de enfermedades se centra principalmente en mecanismos de prevención y control para erradicar los reservorios y los sitios de propagación de los mosquitos que transmiten el virus de la fiebre amarilla. En cuanto a la sintomatología cursa 3 estadios importantes donde un mismo individuo puede atravesar por cualquiera o por los 3 a medida que va progresando la enfermedad. Encontramos un periodo temprano. Este periodo va a aparecer de 3 a 6 días después de la picadura del mosquito. Corresponde al inicio de los síntomas. El comienzo es abrupto de fiebre mayor a 39 grados centígrados, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, mareos, malestar general, dolor muscular, congestión y bradicardia relativa. En cuanto al laboratorio, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar leucopenia, neutropenia relativa, las transaminasas y albuminuria. Este periodo, con una duración de 3 a 6 días, como lo mencionaba anteriormente, el paciente se encuentra virémico, lo que quiere decir que puede servir de fuente de infección de mosquitos. Encontramos otro periodo importante, que es el periodo de remisión. Este periodo va a ser un poco más corto que el periodo temprano. Este se va a desarrollar de 24 a 48 horas. Los síntomas ceden y es importante reconocer que el estado general del paciente mejora en algunos casos. El virus en esta etapa desaparece. En gran parte de los pacientes comienza la etapa de recuperación, durante la cual el paciente se encuentra asténico. Otro grupo de individuos no cuentan con la misma suerte ni con la misma respuesta inmunológica y pueden progresar a la tercera etapa, que es la más peligrosa. La tercera etapa se denomina periodo de intoxicación. Del 15 al 25% de los casos, los síntomas reaparecen en forma más grave, predominando la fiebre, los vómitos, el dolor epigástrico. Aquí es donde vemos claramente la denominada fiebre amarilla por la ictericia que presentan algunos pacientes a causa de la insuficiencia hepática producida por este virus. Otros síntomas se pueden ver reflejados como la insuficiencia renal y la albuminuria. En otros casos también encontramos equimosis, epistaxis, sangrado generalizado, coagulopatía de consumo, hipotensión, acidosis, edema cerebral, coma y posteriormente la muerte de 7 a 10 días después de empezar la enfermedad. Después de explicar cómo se manifiesta la enfermedad en el organismo, es importante identificar cómo se comporta a nivel epidemiológico para conocer qué curso va a tomar en caso de que se presente un nuevo brote. Por esta razón, vamos a encontrar la triada ecológica. La triada ecológica representa la interacción entre 3 elementos que intervienen en una enfermedad, en este caso la fiebre amarilla. Estos 3 elementos se dividen entre agente causante, que para este caso es el flavivirus, el huésped o individuo afectado, que es el hombre y los primates, y el ambiente en el cual se va a desarrollar y va a ser mucho más propicio para su replicación, que es la selva, y lo urbano, la ciudad.
Y también tenemos que tener en cuenta las zonas climatológicas donde el reservorio y el vector pueden replicarse de manera abrupta. Otro factor epidemiológico importante es la cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica es una secuencia de elementos que van a intervenir en la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un huésped susceptible. El agente, en este caso de la fiebre amarilla, es el virus de la fiebre amarilla flavivirus. El huésped va a ser el humano o primate sano no inmunizado. La puerta de entrada es la piel. La transmisión va a ser por medio de la picadura, ya sea del Aedes aegypti o el Haemococcus. La puerta de salida es la piel y el reservorio son los humanos en la zona urbana y los primates a nivel selvático. Ya sabiendo cómo se comporta esta enfermedad, les voy a explicar a continuación un reporte de caso en el año 1979 en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se dio un brote epidémico de fiebre amarilla selvática. Entonces, en 1979 se observó en Colombia una epidemia de características inimaginables en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde nunca se había registrado esta enfermedad y los casos ocurrieron en dos ciudades principales, en la Sierra Nevada de Santa Marta y además en Valledupar, por el vector Aedes aegypti. Ocurrieron varios casos, pero el primer caso correspondió a un hombre procedente de la región de Tierra Nueva, a unos 20 kilómetros de Valledupar, quien murió en un hospital el 9 de febrero del 79. ¿Y cómo descubrieron que realmente este hombre padecía de fiebre amarilla? Por un estudio histopatológico post-mortem de su hígado que reveló hallazgos importantes como lo fue la ictericia y la insuficiencia hepática progresiva. A los 4 meses subsiguientes murieron en el mismo hospital 5 personas provenientes también de la zona rural de Valledupar que presentaron signos similares a los cuales el señor que había presentado el cuadro de fiebre amarilla había muerto por esta situación. Ellos no se les hizo ningún diagnóstico de la enfermedad ni se les examinó el hígado histopatológicamente. 2 nuevos casos se comprobaron a continuación en el mismo hospital. Uno falleció y el otro que enfermó pudo sobrevivir. Como consecuencia de esta dramática situación, la División de Campañas Directas del Ministerio de Salud acometió en las zonas urbanas una intensa campaña de vacunación contra la fiebre amarilla y un rápido y enérgico ataque contra el mosquito. La comprobación de casos de fiebre amarilla en las cercanías de Valledupar tenía importancia especial, pues como nunca se había encontrado allí la enfermedad selvática, los monos de la región, que eran bastante numerosos para esa época, eran muy susceptibles al virus, ya que no tenían ninguna inmunidad, o sea, su inmunidad era nula, y ofrecían así un magnífico medio para su diseminación por toda la región de la sierra. En conclusión, pues se comprobaron 20 casos de fiebre amarilla, 14 fatales, 13 por viserectomía y 1 por aislamiento de virus y viserectomía, y 6 sobrevivientes por aislamiento de virus. Les agradezco su atención con esta explicación de la fiebre amarilla. Muchas